Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a mi canal. Vamos a volver a hablar de algoritmos. Vamos a hablar, como vimos en el video anterior, que estábamos hablando de Selection Sort. Lo vimos desde la teoría, cómo funcionaba, vimos qué tipo de algoritmo es. En resumen, lo que hace este algoritmo es agarrar el primer elemento, supongamos en la primera pasada, y decir, bueno, tu valor, vos sos el mínimo. Entonces, si después ir recorriendo el resto del array, y cuando encuentra uno que sea mínimo, esa variable mínimo pasa a ser ese valor. Entonces, cada vez que encuentre un mínimo lo va a ir pasando ahí y cuando termine de recorrer el array, reemplaza, si es necesario, ese punto, el valor que estaba en el primer punto de nuestro array, lo va a reemplazar con el mínimo y ese valor que estaba en el primer lugar del array lo va a trasladar a donde estaba ese valor. Y así luego va a agarrar el segundo, luego el tercero, luego el cuarto y así sucesivamente hasta terminar de ordenarlo. En el video anterior está mucho mejor explicado que como les acabo de explicar yo en un resumen, así que véanlo que es bastante interesante. Igualmente, en medida que vayamos escribiendo, vamos a ir explicando un poquito y a lo mejor van quedando un poquito más claros ciertos conceptos. También les había explicado que no es un algoritmo muy eficiente. Igual lo vamos a ir viendo luego con los tiempos. Primero vamos a hacerlo con 10 para ver que el algoritmo funciona. Y luego vamos a ir viéndolo con 100, con 1000, con 10.000. Y vamos a comparar con los otros algoritmos que teníamos. Como una especie de spoiler les diré que mucho no va a cambiar. Porque son algoritmos un tanto ineficientes. Son muy sencillos, fáciles de entender, pero muy ineficientes a la hora de aplicarlos. ¿Sí? Pueden llegar a servir con muy pocos casos, pero cuando ustedes tienen una cantidad enorme de cosas para ordenar ya se puede llegar a complicar un poquito. Entonces, bien, como vamos a recorrer el array, lo primero que necesitamos va a ser un tamaño que va a llevar el largo de nuestra lista. Luego vamos a recorrerla, esta lista, desde 0 hasta el menos 1. Bien, y acá lo que tenía que hacer era buscar un mínimo que va a ser i. ¿Por qué no pongo el valor de i? Porque después vamos a comparar el valor de i. Yo lo que estoy diciendo es, el mínimo lo que está en la lista, lo vamos a usar para la lista el índice i. Puede no verse bien ahora, pero vamos a verlo ahora dentro un poquito. Bien, ya tengo cuál es el valor mínimo. Entonces, ahora vamos a hacer la segunda recorrida, que va a ir desde lo que sigue de i hasta el final. Entonces va a ser for j in range, va a ir desde i más 1 hasta el tamaño. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es comparar. Y acá está porque yo les decía que esto iba a ser simplemente índices. Lista, submínimo, que es i al principio, es mayor a lista sub j, ¿no? ¿Estamos de acuerdo ahí? Yo dije i, que mínimo vale lo que esté en i. Entonces la lista submínimo, que en principio va a ser i, después ya no sabemos, va a ser mayor a la lista sub j. Supongamos que en alguno de estos cambian, porque ahora lo que voy a hacer va a ser que mínimo vale igual a j. Entonces, ¿qué va a pasar? Si a priori mínimo vale i, o sea, en el principio, en la primera recorrida va a valer 0. Empiezo a recorrer el array y en un punto mínimo es mayor a j. A listas de mínimo en el índice mínimo es mayor a lista en el índice j. Entonces mínimo pasa a valer j, que es lo que está en el valor de acá, en el índice de lista sub j, lo que vamos a... j es un número, un índice.
Pero para no andar cargando con los valores, simplemente cargamos con los índices y luego comparamos con lo que está en la lista en sí mismo. Cuando terminé de hacer esto, ya llegamos a que vamos a tener que hacer intercambio, ¿no? Entonces vamos a hacer una variable auxiliar que va a tener el valor de lista submínimo, luego lista submínimo, que va a ser el valor mínimo que encontramos, va a ser igual a lista sub y lista sub i va a ser igual al auxiliar, que es el valor que tenía en lista submínimo. Lo que hice fue intercambiar los valores, ¿no? Que es lo mismo que hicimos básicamente en todos los demás. Básicamente yo le paso a mi valor auxiliar el valor mínimo que se encontró. Entonces, ahora lista submínimo, que es el valor donde se encontró el mínimo, en este índice vamos a poner el valor de lista sub i, que es el valor contra el que estábamos comparando. Y donde estaba el subíndice i le vamos a pasar el valor de auxiliar. Con esto ya deberían darnos toda esta historia. Vamos a probarlo. Ah. Qué mal, ¿no? Me equivoqué acá. No es el len de la lista, sino el len de la lista. No, es un método len. Cosas que pasan. A veces cuando uno hace las cosas rápidas. Bien. Acá me aparece ordenado, pero vamos a poner esto. Ahora sí. Bien, acá tengo la lista desordenada con todos estos valores y vamos a ver si me las ordeno bien. Bien, 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 bien y bien. Esto es porque hago las cosas en vivo sin pruebas y a veces pasa que me puedo llegar a equivocar un poco en el código. Pero bueno, siempre les va a pasar cuando programen lo que sea. Si vamos a correrlo de nuevo, para comprobar que no fue simplemente suerte. Ya, igual que quede ordenado 10 de suerte sería una cosa. Para los estadísticos se los dejo cuál es la posibilidad de eso. Bien, 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 bien y bien. Perfecto. Entonces ya sabemos que esto ordena las listas. Entonces vamos a hacer este experimento que veníamos haciendo siempre, que era de probar con 100, con 1000 y con 10.000. Vamos a sacar los prints de las listas para no llenar esto de números. Ya sabemos que ordena. Entonces vamos a poner 100 y vamos a ver cuánto nos da. Hasta ahora en BubbleSort nos dio 0.002 prácticamente, con CocktailSort 0.005, Insertion 0.0001 prácticamente, Selection Sort debería darnos, vamos a correrlo, el tiempo de ejecución fue 0.001997, muy parecido, si no me equivoco, a lo que nos dio el BubbleSort. Vamos a sacar esto. Igual era lo que yo les decía en otros videos, habría que probarlo una n cantidad de veces y sacar un promedio de eso, porque muchas veces, no sé, está corriendo algún otro proceso que justo empezó a correr y no sé, y tarda más o tarda menos, y muchas veces tiene que ver con eficiencia, muchas veces de acuerdo a qué tan ordenado empezó el vector es más o menos eficiente algo. Entonces habría que medir eso, entonces no sé, correrlo 1000 veces y que saque un promedio de tiempos. Eso lo vamos a hacer cuando terminemos con todos los métodos de ordenamiento para hacer un estudio muy grande de todo este asunto. Bien, dicho esto, vamos a probarlo con 1000. Vamos a correrlo. Y tardó 0.18. Acá me parece... Estuvo muy parecido al Insertion.
Le ganó a Calvable, parece que a medida que aumenta la cantidad de elementos, a priori, ¿no? Como le dije, habría que probar con un montón. Pero a priori parecería que anda más rápido que el Bubble y obviamente más rápido que el cóctel. Y vamos a ver con 10.000 qué pasa. Vamos a ponerle 10.000 acá. Vamos a ver qué es lo que pasa con 10.000. Y esto va a tardar un poquito más. Pero debería andar más o menos por donde andan todos los otros. Igual más adelante vamos a ver métodos más complejos y siguiendo ordenamiento. Que 10.000 no son nada, ¿no? Pero bueno, 17.17. Bastante bien podríamos decir, ¿no? Miren, si vamos a comparar con todos. Solo el insertion fue más rápido. Pero más o menos ya se emparejó con insertion. Obviamente a Bubble y a Cocktail los pasó por arriba. Pero fíjense que con pocos parece que no era tan eficiente. Y a medida que va subiendo, sube su eficiencia un poquito. Obviamente, como les dije, corriendo una sola vez contra todos. Así que bueno, cualquier duda que tengan, a veces explicar la algoritmia no es algo tan fácil y quizás se quedaron con dudas después de ver los dos videos. Así que cualquier duda que tengan, pregúntenla. Voy a tratar de responderles. Si les gustó, como siempre, suscríbanse. Estamos viendo muchas cosas de programación, de automatización de pruebas, de lo que ustedes quieran. Estamos viendo, no sé, estamos hablando mucho sobre programación, sobre sistemas y todo ese mundo. Así que si quieren sugerirme algún video para hacer, con muchísimo gusto. Si puedo, tengo tiempo y está dentro de las posibilidades. Así que bueno, muchísimas gracias por todo y nos vemos la próxima. Hasta luego.